¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente ocurrió en el jardín del Edén antes de que Adán respirara por primera vez? Durante siglos hemos escuchado la misma versión repetida. Dios creó el Edén, formó al hombre y lo colocó allí para disfrutar de un paraíso perfecto. Pero si leemos con atención las Escrituras, hay un detalle inquietante que muchas veces pasa desapercibido. El Edén ya estaba preparado antes de la llegada de Adán, y esa sola frase abre una puerta a un misterio que la Iglesia pocas veces se atreve a mencionar. ¿Quién estuvo allí primero? ¿Qué propósito tenía ese jardín antes de que existiera la humanidad? El Génesis nos dice que Dios plantó un huerto en Edén y luego colocó al hombre en él. Ese orden de los acontecimientos es revelador. Adán no fue creado junto con el Edén, sino que fue colocado en un escenario ya listo, como un actor entrando en una obra que ya había comenzado. El silencio entre la plantación del jardín y la llegada de Adán es, quizás, uno de los mayores enigmas de toda la Biblia. ¿Qué ocurría en ese espacio de tiempo que las Escrituras no relatan? ¿Por qué se nos oculta esa parte de la historia? Los antiguos profetas y algunos textos apócrifos sugieren que en el Edén se movían otros seres antes de que el hombre lo habitara. El profeta Ezequiel habla de un querubín adornado con piedras preciosas, un ser que caminaba en el huerto de Dios y que más tarde fue hallado en maldad. Este detalle provoca escalofríos. Alguien o algo ya tenía presencia en el Edén mucho antes que Adán y Eva. ¿Se trataba de un guardián celestial, un ser de luz? ¿O acaso de aquel que más tarde conoceríamos como el gran adversario? Piensa en esto. Si el Edén fue creado como un lugar sagrado, un punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal, ¿no sería lógico que ya hubiera guardianes, testigos o incluso habitantes designados por Dios? Sin embargo, lo inquietante es que la Biblia guarda silencio sobre ese periodo. Es como si un capítulo entero de la historia sagrada hubiese sido borrado, sellado para que no lo conociéramos. Y ese silencio, querido espectador, siempre es intencional. Hoy vamos a recorrer juntos ese misterio prohibido. ¿Qué o quién estuvo en el Edén antes de la humanidad? Te aseguro que lo que descubrirás desafiará lo que siempre creíste saber sobre la creación y abrirá tus ojos a una dimensión de la fe que quizás nunca habías imaginado. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que ame los misterios de la Biblia. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando estas verdades ocultas que la Iglesia prefirió silenciar. Recuerda las palabras de Ezequiel 3, 18, 19. Si no advertimos al justo ni al impío de lo que Dios revela, su sangre será demandada de nuestras manos. Por eso, acompáñanos hasta el final y juntos descubriremos lo que el Edén aún guarda en silencio. El libro del Génesis nos ofrece una de las escenas más enigmáticas de toda la Biblia. Y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. A primera vista parece una frase sencilla, pero si la observamos con atención, descubrimos un detalle perturbador. El Edén fue plantado antes de la existencia de Adán. Esto significa que el jardín ya estaba allí, listo y preparado, esperando la llegada de alguien. Pero la pregunta inevitable es, ¿esperando a quién? La tradición religiosa suele enseñarnos que el Edén fue creado exclusivamente para el disfrute del hombre y de la mujer. Sin embargo, el texto bíblico nunca afirma que Adán fuera contemporáneo al nacimiento del jardín. Al contrario, nos muestra una secuencia. Primero el Edén, después el hombre. Este simple orden altera profundamente nuestra comprensión de la creación. El paraíso no surgió para Adán, sino que Adán fue introducido
en un lugar ya existente, como un invitado que entra en una casa cuidadosamente decorada y preparada. Aquí se abre un misterio inquietante. ¿Estaba el Edén vacío, aguardando en silencio la llegada de Adán, o había ya presencias invisibles, seres que lo recorrían mucho antes que la humanidad? Algunos estudiosos sugieren que el huerto funcionaba como un espacio sagrado, un punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Si es así, resulta lógico pensar que había guardianes o moradores celestiales cumpliendo funciones específicas. Los profetas antiguos mencionan pistas. Ezequiel habla de un ser que caminó en el Edén, adornado con piedras preciosas y rodeado de fuego santo. No era humano, tampoco era un simple animal. Era descrito como un querubín protector, alguien que gozaba de la gloria divina, pero que finalmente cayó en desgracia. Este detalle nos obliga a reconocer que el Edén no estuvo vacío antes de Adán. Fue habitado, vigilado, quizás gobernado por seres cuya historia se nos oculta deliberadamente. ¿Por qué Dios prepararía un jardín perfecto sin que nadie lo disfrutara durante un tiempo? ¿Por qué colocó a Adán en un escenario ya dispuesto, como si hubiera reemplazado a alguien más? Estas preguntas no son triviales, porque sugieren que la creación del hombre no fue el inicio de la historia del Edén, sino una continuación. El jardín ya había tenido un propósito antes, un propósito que pudo haber fracasado y que Dios decidió renovar con la humanidad. Imagina por un momento un lugar lleno de árboles frondosos, ríos de agua cristalina y criaturas que aún no conocemos. Ahora imagina que en medio de ese esplendor, seres de luz transitaban cumpliendo órdenes divinas. Adán no fue el primer actor en ese escenario, fue el nuevo protagonista de una obra que llevaba tiempo desarrollándose en silencio. Este misterio nos obliga a replantearnos la historia oficial. El Edén no comenzó con Adán. El Edén ya era un reino en movimiento, y quizás, al introducir al hombre en él, Dios estaba cambiando el curso de una narrativa mucho más antigua y peligrosa de lo que jamás imaginamos. En las páginas del profeta Ezequiel encontramos un pasaje inquietante que abre aún más la puerta al misterio del Edén. Allí se menciona a un ser que no era humano y que, sin embargo, estuvo presente en el huerto de Dios. El texto describe a un querubín adornado con piedras preciosas, brillante como el fuego, alguien que caminaba en medio de la gloria divina. La pregunta es inevitable. ¿Qué hacía este ser en el Edén mucho antes de que Adán respirara? La Biblia no lo presenta como un simple visitante, sino como alguien con autoridad, un querubín protector, encargado de custodiar el lugar más sagrado de la creación. No obstante, el relato añade un detalle perturbador. Este ser fue hallado en maldad. Pasó de ser irreprensible a convertirse en un símbolo de corrupción y caída. ¿Podría tratarse del mismísimo Lucifer antes de su rebelión? Muchos teólogos lo han interpretado así, pero otros sostienen que se trataba de un orden entero de guardianes, colocados allí para vigilar lo que los humanos aún no conocían. Lo fascinante es que, al mencionar a este querubín, Ezequiel nos revela que el Edén no era únicamente un jardín físico, sino un escenario espiritual en el que se desarrollaban eventos invisibles para los ojos humanos. Si el huerto estaba lleno de piedras de fuego y seres celestiales, entonces Adán fue introducido en un espacio que ya tenía historia, jerarquías y hasta conflictos latentes. ¿Por qué Dios pondría a un ser tan poderoso en el Edén antes del hombre? Tal vez el Edén fue concebido inicialmente como un santuario, un lugar donde el cielo tocaba la tierra y donde los ángeles servían como guardianes. Sin embargo, al ser hallado en maldad, ese querubín transformó el paraíso en un escenario de tensión espiritual.
El huerto, en vez de ser solamente un espacio de belleza, se convirtió en el campo de una guerra silenciosa que precedió a la humanidad. Este detalle nos lleva a considerar que Adán y Eva no entraron en un paraíso vacío, sino en un terreno marcado por una antigua rebelión. Lo que parecía ser un inicio puro y perfecto, quizá era en realidad la continuación de un conflicto cósmico ya en marcha. Tal vez por eso, la serpiente estaba allí, astuta y preparada, esperando el momento exacto para sembrar la duda. El querubín de Ezequiel, ya fuera Lucifer o un ser de una orden preadámica, representa el recordatorio de que el Edén no fue construido exclusivamente para el hombre, sino que fue un territorio disputado desde el principio. Adán no recibió un jardín inocente. Recibió un reino cargado de secretos, vigilado por ojos que lo observaban desde mucho antes de su llegada. Si existe un personaje que desata más preguntas que respuestas en la historia del Edén, ese es la serpiente. Génesis 3 la presenta como más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero aquí surge la primera contradicción. Esta serpiente no actúa como un animal cualquiera. Habla, razona, cuestiona y manipula con una sabiduría que parece ir mucho más allá de lo natural. ¿Estamos realmente ante un simple reptil o ante un ser disfrazado, alguien que ya conocía los secretos del Edén desde mucho antes de que Adán y Eva abrieran los ojos? El texto jamás dice que la serpiente fue creada en la misma semana de la creación. Simplemente aparece, ya astuta, ya preparada, esperando el momento oportuno para intervenir. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿y si la serpiente no fue parte del nuevo orden creado para Adán, sino un vestigio de un orden anterior, una presencia que sobrevivió a los primeros días del Edén? Si es así, entonces su odio contra la humanidad no era gratuito, sino personal. Era el resentimiento de alguien que había perdido algo en ese mismo lugar. Algunos rabinos antiguos y pensadores cristianos primitivos sospechaban que la serpiente no era un animal común, sino la manifestación de un ser celestial caído. Una criatura que había tenido autoridad en el huerto y que al ser desplazada por el hombre, encontró en Eva la oportunidad perfecta para recuperar lo perdido. La frase con la que inicia su diálogo lo revela todo. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta no es inocente. Es una estrategia, un plan cuidadosamente trazado para sembrar la duda en el corazón humano y reabrir una guerra que ya estaba en marcha desde hacía siglos. Imagina por un momento el escenario. Un jardín perfecto, Adán y Eva caminando en armonía, y asíntosos la sombra de los árboles. Un ser astuto observando en silencio. No se presenta con violencia, sino con palabras. No amenaza, sino que cuestiona, porque la verdadera batalla del Edén no fue de espadas ni de fuego, sino de ideas, de engaño, de manipulación. La serpiente no buscaba simplemente tentar, buscaba arrebatar el dominio, reclamar un trono que una vez creyó suyo. El detalle más perturbador es que la serpiente demuestra conocer el corazón humano mejor que los propios humanos. Sabe cómo despertar curiosidad, cómo sembrar orgullo y cómo torcer la verdad divina hasta hacerla atractiva. Esa clase de astucia no nace de la nada, proviene de la experiencia de haber estado allí desde mucho antes. Por eso muchos creen que la serpiente del Génesis fue, en realidad, la manifestación de aquel querubín caído del que habló Ezequiel. Si es así, entonces la caída del hombre no fue un accidente, sino una venganza. El Edén dejó de ser un paraíso inocente y se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde el hombre fue la pieza usada para resolver un conflicto cósmico mucho más antiguo. Si el Génesis guarda silencio sobre lo que ocurrió en el Edén antes de Adán, existen textos antiguos que se atreven a llenar esos vacíos.
Uno de los más inquietantes es el libro de Enoc, un escrito que la Iglesia oficial decidió excluir del canon bíblico. En sus páginas encontramos referencias a seres llamados vigilantes, poderosos mensajeros celestiales enviados a la tierra con una misión específica: custodiar la creación y guiar lo que estaba por venir. Pero según el relato, muchos de ellos no permanecieron fieles. Los vigilantes no eran demonios en un inicio, sino guardianes. Se les asignó vigilar los cielos, custodiar el orden y observar a la humanidad en sus primeros pasos. Sin embargo, su proximidad al mundo terrenal los llevó a desobedecer. El libro describe cómo descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron una descendencia híbrida que corrompió la creación. Pero la pregunta más inquietante es: ¿estuvieron algunos de ellos en el Edén antes de Adán? Si el Edén fue un santuario cósmico donde el cielo tocaba la tierra, no resulta descabellado pensar que los vigilantes hayan sido designados como los primeros en caminar bajo sus árboles, los primeros en contemplar el río de aguas cristalinas y el árbol de la vida. Su presencia explicaría por qué el jardín ya existía antes de la humanidad. Era un terreno de entrenamiento, un lugar de observación y estrategia, donde los ángeles aprendían a custodiar lo sagrado. No obstante, algo ocurrió. El relato de Enoc describe cómo estos seres, fascinados por el mundo terrenal, se desviaron de su propósito original. El Edén, en lugar de ser un espacio de obediencia, pudo haberse convertido en un campo de tentaciones. Quizás algunos de esos vigilantes fueron los primeros en probar los frutos prohibidos, los primeros en desafiar las órdenes divinas, dejando cicatrices espirituales en el mismo suelo del Edén. Este detalle cambia radicalmente nuestra perspectiva. La humanidad no habría sido la primera en ser probada en el huerto. Antes que Eva tomara del fruto, ya otros habían caído, y su caída no se transmitió en forma de narración bíblica tradicional, sino como un eco oculto en libros marginados por la Iglesia. ¿Por qué fue borrada esa historia? Tal vez porque revelaba demasiado, porque mostraba que el Edén no fue un escenario nuevo, sino un terreno marcado por rebeliones anteriores. Si los vigilantes habitaron o vigilaron el Edén, entonces la llegada de Adán significó una sustitución. El hombre, frágil y limitado, fue colocado en un lugar donde antes habían reinado seres de poder y gloria. Eso explica por qué, desde el principio, la humanidad fue objeto de envidia, resentimiento y tentación. El libro de Enoc nos recuerda que lo que ocurrió en el Edén no fue simplemente un episodio humano, sino un capítulo en una guerra cósmica que comenzó mucho antes de que Adán abriera los ojos. Y ese conflicto, aunque oculto en las sombras, sigue resonando hasta hoy. Cuando pensamos en el Edén, solemos imaginarlo como un jardín de delicias, un espacio natural creado para el gozo y la paz de los primeros seres humanos. Sin embargo, si observamos con detenimiento las pistas que la Biblia y otros textos antiguos nos ofrecen, descubrimos que el Edén no era solamente un paraíso terrenal, sino también un trono divino, un centro de poder donde lo celestial y lo terrenal se entrelazaban. Y aquí surge la gran revelación. Adán no fue el primer gobernante del Edén, sino su sucesor. Imagina por un momento que el Edén no era solo un lugar de descanso, sino un santuario cósmico, un palacio espiritual donde Dios estableció su presencia y designó a seres para gobernarlo. Ezequiel menciona al querubín cubierto de piedras preciosas que se paseaba entre las piedras de fuego. Ese lenguaje no es el de un simple huerto, es el de un trono, el de un templo. Si este querubín estaba allí antes que Adán, significa que alguien ejercía dominio antes de que el hombre fuese formado del polvo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ese trono quedó vacío?
El relato bíblico nos dice que este ser fue hallado en maldad, que su orgullo lo corrompió y lo llevó a la caída. Esto nos lleva a pensar que el Edén fue escenario de una rebelión anterior, un levantamiento espiritual que terminó con la destitución de aquel que gobernaba. Y cuando Dios creó al hombre, lo colocó en ese mismo trono, como un sucesor, como alguien que debía ocupar el lugar que otro había perdido. Esta visión cambia radicalmente nuestra comprensión del Génesis. Adán no entró en un paraíso vacío, sino en un reino que ya había sido disputado. Su misión no era solamente labrar y cuidar el jardín, sino custodiar un trono que había sido arrebatado a otro. Por eso la presencia de la serpiente cobra sentido. No era un intruso cualquiera, era un antiguo habitante que reclamaba lo que alguna vez consideró suyo. Si esto es cierto, entonces el pecado original no fue simplemente una desobediencia, sino un acto de guerra espiritual. Al convencer a Eva de tomar el fruto prohibido, la serpiente no solo corrompió al hombre, sino que intentó recuperar el trono perdido. El Edén dejó de ser un paraíso para convertirse en un campo de batalla entre lo nuevo y lo antiguo, entre la humanidad recién creada y los seres que habían sido desplazados. El Edén, como trono perdido, nos revela que la historia de la humanidad comienza en medio de un conflicto mucho más grande que nosotros. No nacimos en neutralidad, sino en territorio disputado, en un reino que ya estaba marcado por cicatrices invisibles. Y esa realidad aún resuena, porque lo que se perdió en el Edén no fue solo la inocencia, sino un gobierno espiritual que hasta hoy sigue siendo reclamado. Uno de los detalles más intrigantes en el relato del Edén no es lo que se dice, sino lo que no se dice. La Biblia dedica varios capítulos a la creación del mundo, describe con detalle el nacimiento de la humanidad y narra la caída de Adán y Eva. Pero después de ese episodio, el Edén prácticamente desaparece del relato bíblico. No se vuelve a hablar de su localización, de su propósito, ni de su existencia. Es como si la Escritura decidiera sellar sus puertas también para la memoria humana. Este silencio de los cielos es en sí mismo un misterio. ¿Por qué un lugar tan sagrado, plantado por Dios mismo, protegido por querubines y testigo del primer pacto entre el hombre y el Creador, desaparece de la narrativa de forma tan abrupta? La explicación más evidente es que lo ocurrido allí fue demasiado profundo, demasiado peligroso para ser recordado con claridad. El Edén no fue simplemente un jardín perdido, fue un escenario sellado, un campo de batalla espiritual que no debía ser reabierto. El Génesis nos cuenta que tras la caída, Dios colocó querubines y una espada encendida para custodiar el camino al árbol de la vida. Esto no parece una simple medida disciplinaria contra Adán y Eva. Es más bien un confinamiento divino, como si no solo se prohibiera el acceso del hombre, sino que se buscara impedir que algo más escapara. Tal vez el Edén guardaba presencias que debían permanecer encerradas, secretos que no podían volver a tocar el mundo humano. Algunos textos judíos antiguos sugieren que el Edén permaneció intacto, oculto en otra dimensión, inaccesible al ojo humano, pero aún existente. Si es así, significa que lo que allí habitaba antes de Adán también fue sellado junto con el jardín. Seres que alguna vez caminaron entre sus árboles podrían haber quedado atrapados en ese confinamiento, observando desde las sombras, esperando una oportunidad para volver. El silencio bíblico posterior a la expulsión podría ser entonces una protección. Cuanto menos se diga del Edén, menos posibilidades hay de que el hombre intente buscarlo o liberar lo que allí quedó sellado. Por eso el relato cambia rápidamente de escenario, llevando a la humanidad hacia la tierra dura, el sudor y el dolor del exilio. La atención debía apartarse de ese lugar para siempre. Lo perturbador es que este silencio no significa ausencia.
Al contrario, es una huella de que algo permanece allí, velado, escondido, aguardando. El Edén, más que un recuerdo, sigue siendo un secreto viviente. Y quizás, cuando se rompa ese silencio, descubriremos que lo que ocurrió en aquel jardín sagrado fue solo el inicio de una historia mucho más grande y peligrosa. Entre los misterios más antiguos y polémicos de la tradición bíblica y extrabíblica se encuentra la idea de que no fuimos los primeros en caminar sobre la tierra, ni siquiera en el Edén. Algunos teólogos, rabinos y pensadores místicos han sostenido durante siglos la teoría de los seres preadámicos, entidades creadas antes del hombre, que habitaron la tierra y el huerto de Dios mucho antes de que Adán fuera formado del polvo. La Biblia nunca niega explícitamente esta posibilidad. En Génesis, el Edén aparece plantado y listo antes de la llegada de Adán, y el texto no detalla cuánto tiempo transcurrió entre la preparación del jardín y la entrada del hombre. Ese lapso misterioso es suficiente para que la imaginación y la tradición hayan tejido hipótesis inquietantes. ¿Qué o quiénes vivieron allí durante ese tiempo? Algunos sostienen que se trataba de ángeles destinados a custodiar el Edén, pero otros van más lejos y hablan de razas espirituales o híbridas que coexistieron en una etapa anterior al hombre. Estos seres, según las tradiciones más antiguas, tenían gran conocimiento, poder y cercanía con lo divino. No eran malvados en un inicio, pero algo cambió con la llegada del hombre. Imagina el escenario. Un jardín perfecto, lleno de ríos, árboles y luz divina, gobernado por criaturas de poder que servían como guardianes del orden. De repente, aparece un ser frágil, hecho de polvo, pero portador de algo que ninguno de ellos poseía, la imagen de Dios. Esa elección divina pudo haber despertado envidia y resentimiento en aquellos primeros habitantes. De ahí que la humanidad, desde su origen, se encontrara bajo el ataque de seres que no aceptaron ser desplazados. Algunos textos antiguos, como el Libro de los Jubileos, hablan de ángeles asignados a la tierra antes de la creación del hombre, encargados de regular estaciones, ciclos y el movimiento de los cielos. Si esto es cierto, el Edén no fue un paraíso vacío, sino un reino ya habitado por inteligencias espirituales. La llegada de Adán habría sido en ese caso una sustitución de gobierno, un cambio radical de orden. El eco de esta teoría resuena incluso en la figura de la serpiente. Su astucia, su conocimiento de lo divino y su deseo de engañar a la humanidad encajan con la idea de un ser que había estado allí mucho antes, que conocía los secretos del jardín y que no aceptaba la pérdida de su dominio. Aceptar la existencia de seres preadámicos no destruye la fe, sino que la profundiza. Nos obliga a reconocer que la historia de la humanidad comenzó en medio de un drama cósmico mucho más antiguo, en el que no fuimos protagonistas iniciales, sino herederos de un conflicto. Y si esto es cierto, el Edén no fue el principio de todo, sino un escenario de transición entre lo que fue y lo que debía ser. La mayoría de las enseñanzas tradicionales nos presentan la caída de Adán y Eva como el punto de inicio de la tragedia humana. Sin embargo, si analizamos con cuidado los textos y las pistas ocultas en la Escritura, descubrimos algo inquietante. La rebelión no comenzó con el hombre, sino mucho antes de que Adán respirara. El Edén ya había sido escenario de un conflicto espiritual, de un levantamiento silencioso que marcó sus tierras mucho antes de que Eva extendiera su mano hacia el fruto prohibido. El profeta Ezequiel nos habla de un querubín perfecto, adornado con piedras preciosas, que caminaba en el huerto de Dios. Era irreprensible hasta que se halló en él maldad. Ese ser, identificado por muchos como Lucifer, fue destituido de su gloria por su orgullo y su ambición.
No soportó la idea de ser criatura y no creador, de servir en lugar de gobernar. Su rebelión fue el eco que sacudió el Edén y lo convirtió en un terreno marcado por cicatrices invisibles. Cuando Adán fue colocado en el jardín, no lo recibió como un espacio puro y neutral. Entró en un reino donde ya había ocurrido una guerra, donde alguien había perdido su trono y observaba con rencor al nuevo ocupante. De allí proviene la figura de la serpiente, no como un simple animal, sino como la manifestación de una antigua rebelión que buscaba recuperar lo que había sido arrebatado. La caída del hombre, entonces, no fue un hecho aislado, fue la continuación de un conflicto cósmico. El enemigo no buscaba únicamente desobediencia, sino venganza. Al hacer que Eva y Adán comieran del fruto, la serpiente no solo logró corromperlos, intentó demostrarle al Creador que el hombre no era digno de ocupar el lugar que antes le había pertenecido a Anzindati. Otro, era como si gritara: «Tu nueva creación no es mejor que yo». El resultado fue devastador. El Edén, que había sido pensado como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, se convirtió en un campo de ruinas espirituales. Dios, al expulsar al hombre, no solo lo castigó, sino que selló nuevamente el jardín para que la rebelión no se repitiera. Querubines con espadas encendidas fueron colocados en sus puertas, no únicamente para impedir el regreso de Adán y Eva, sino para proteger al mundo de algo mucho más antiguo y peligroso. La rebelión y la caída nos revelan que la historia humana empezó en medio de una guerra. No nacimos en paz, sino en un territorio disputado. El Edén no fue el escenario de una simple tentación, sino de una confrontación milenaria entre lo que fue y lo que debía ser. Y al caer el hombre, esa batalla no terminó. Simplemente cambió de escenario, trasladándose del jardín cerrado al corazón humano. Capítulo 8, finalizado con más de 400 palavras. Quer que eu continue agora com o capítulo 9, El Selo del Edén e ao conflito espiritual, dando sequência antes da conclusão? Você disse, sim. O ChatGPT disse, perfeito. Então agora vamos avançar com o capítulo 9, El Selo del Edén e ao conflito espiritual, mantendo o tom revelador, narrativo e profundo, con mínimo de 400 palabras. Capítulo 9, El sello del Edén y el conflicto espiritual. Tras la expulsión de Adán y Eva, el Edén desaparece del relato bíblico de una manera abrupta, como si un velo divino lo hubiera cubierto para siempre. El Génesis menciona que Dios colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para custodiar el camino al árbol de la vida. Esta escena no debe entenderse como un detalle decorativo, sino como una señal clara de que el Edén fue sellado. Y todo lo que Dios sella lo hace por un propósito profundo y trascendental. Ese sello no era únicamente para impedir que los humanos regresaran y comieran del árbol de la vida. Era también para proteger al mundo de lo que allí permanecía. El Edén había sido un lugar de gloria, pero también un escenario de rebelión. Sellarlo significaba contener tanto lo sagrado como lo peligroso. El jardín se convirtió en una bóveda espiritual, un territorio inaccesible donde aún resuenan ecos de la primera batalla entre la luz y las tinieblas. Algunos textos apócrifos y tradiciones místicas sugieren que el Edén no fue destruido, sino trasladado a otra dimensión, oculto de los ojos humanos, pero aún existente. Si esto es cierto, entonces lo que habitaba en él antes de la llegada de Adán también fue encerrado allí. Guardianes caídos, seres rebeldes y memorias de un orden preadámico quedaron atrapados en ese lugar, esperando, observando, aguardando el momento de volver a irrumpir en la historia. Este silencio prolongado del Edén en la Biblia podría ser entendido como una forma de protección espiritual. El hombre debía apartar su mirada del jardín, porque lo que allí estaba sellado no debía ser despertado.
El conflicto, sin embargo, no terminó. Lo que fue confinado en el Edén encontró nuevas formas de manifestarse en el corazón humano, en las tentaciones, en los engaños, en la lucha invisible que todos experimentamos. El sello del Edén nos recuerda que la humanidad vive bajo la sombra de un conflicto mucho más antiguo que ella misma. No se trata solo de la caída de Adán, sino de una guerra espiritual que comenzó antes y que continúa en otra forma. La batalla ya no se libra bajo los árboles del paraíso, sino en las profundidades de la conciencia y del alma. Allí es donde resuena el eco del Edén, como un recordatorio de que lo que fue sellado en el principio aún busca abrirse paso hacia nosotros. Quizás, al final de los tiempos, ese sello será levantado y la humanidad volverá a contemplar el Edén. Pero cuando eso suceda, no veremos únicamente un jardín de belleza, sino también un campo de secretos antiguos, de conflictos no resueltos y de verdades que han permanecido ocultas por siglos. Hasta entonces, el Edén sigue siendo un misterio vivo, custodiado por fuego y silencio, esperando el momento en que la última página de esta guerra espiritual sea escrita. El Edén no desapareció como un mito olvidado. Aunque la Biblia guarda silencio tras la expulsión de Adán y Eva, numerosas tradiciones sugieren que el huerto de Dios sigue existiendo, oculto en otra dimensión, aguardando el cumplimiento de un plan divino. No fue destruido, fue sellado. Y ese sello nos indica que el Edén podría regresar en el futuro, no como un simple recuerdo, sino como una realidad que revelará lo que estuvo escondido desde el principio. Imagina por un instante que, al final de los tiempos, ese jardín vuelva a abrir sus puertas. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Un paraíso intacto, resplandeciente con la gloria de Dios, o un escenario cargado de memorias antiguas, con cicatrices de rebeliones olvidadas? El Edén sería mucho más que un jardín hermoso. Sería un testimonio vivo de que la humanidad heredó un reino en conflicto, un trono disputado, un espacio sagrado marcado por batallas espirituales. Algunos textos apocalípticos insinúan que el árbol de la vida volverá a aparecer en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:2. Esto significa que lo que se perdió en el Edén será restaurado, pero de manera definitiva y eterna. Sin embargo, la pregunta incómoda permanece. ¿Qué sucederá con aquellos que habitaban el Edén antes de Adán? ¿Serán también revelados cuando el sello se rompa? ¿Volverán a reclamar lo que creen que les pertenecía? La verdad oculta del Edén es que nunca fue simplemente un paraíso diseñado para la humanidad, sino un escenario cósmico donde el cielo y la tierra se encontraban. Adán y Eva fueron introducidos en una historia que ya estaba en curso, una narrativa mucho más antigua de lo que nos enseñaron. La caída no fue el inicio del conflicto, sino su continuación. Y el silencio posterior no fue olvido, sino protección. Aceptar esto cambia nuestra perspectiva de la fe. No somos los protagonistas absolutos de la historia divina, sino parte de una batalla que comenzó mucho antes de nosotros. Nuestro papel es crucial, pero debemos entender que heredamos un mundo ya marcado por luchas invisibles. El Edén es el recordatorio de esa herencia, un trono perdido, un sello sagrado y un misterio que aún late bajo las páginas de la Biblia. Quizás por eso sentimos una atracción inexplicable hacia ese jardín, como si una memoria espiritual nos llamara desde lo más profundo del alma. No anhelamos únicamente un paraíso de paz, sino la restauración de algo que siempre nos perteneció. El regreso del Edén no será solo la recuperación de la inocencia perdida, sino la revelación de toda la verdad. Lo que ocurrió antes de Adán, quién gobernó el jardín primero y qué destino nos aguarda cuando ese sello divino finalmente se abra. El Edén, más que un simple jardín perdido, es un misterio vivo que aún late en la memoria espiritual de la humanidad.
no fue solamente el escenario de la creación del hombre, sino un campo de batalla entre órdenes celestiales, un trono que cambió de dueño, un lugar que fue sellado porque contenía secretos demasiado grandes para ser revelados en aquel tiempo. Cuando pensamos en Adán y Eva, solemos reducir la historia a la desobediencia y la caída. Pero ahora entendemos que su llegada al Edén no fue el inicio de todo, sino la continuación de un conflicto mucho más antiguo. El huerto estaba preparado antes de ellos, testigo de presencias invisibles, guardianes caídos, querubines rebeldes y seres que caminaron entre sus árboles mucho antes de que el hombre abriera los ojos. El silencio de la Biblia tras la expulsión no es olvido, es protección. Una protección contra lo que aún permanece allí, sellado, aguardando. Este misterio no debe asustarnos, sino despertar en nosotros una fe más consciente. El hombre fue creado a imagen de Dios, no para ser víctima de esas fuerzas ocultas, sino para demostrar que incluso lo frágil y lo limitado puede reflejar la gloria del Creador. Nuestra existencia es la respuesta divina a la rebelión, un recordatorio de que lo nuevo puede reemplazar lo que fracasó. El Edén regresará, de eso no hay duda. El Apocalipsis promete la restauración del árbol de la vida y un paraíso eterno donde no habrá más dolor ni lágrimas. Pero ese regreso traerá también la revelación de todo lo que estuvo oculto. ¿Quién habitó el Edén antes de Adán? ¿Qué secretos se sellaron bajo sus ríos? ¿Y por qué la humanidad fue elegida como heredera de un trono perdido? Ese día, la verdad completa será revelada, y lo que ahora vemos como misterio se transformará en justicia y luz eterna. Querido espectador, si llegaste hasta aquí, no ignores este llamado. Suscríbete al canal y comparte este mensaje, porque es nuestra misión mantener viva la búsqueda de la verdad y no callar lo que la Iglesia ha preferido ocultar. Recuerda lo que dice Ezequiel 3:18-19. Si no advertimos al impío de su camino, su sangre será demandada de nuestras manos. Este misterio sigue respirando, y tú y yo somos parte de la generación que debe abrir los ojos.